Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Habrá oído hablar de la cobertura sanitaria universal, pero ¿qué es en realidad? Piénselo así, ¿qué necesita para tener salud y mantenerla? ¿Tiene acceso a buenos profesionales sanitarios? ¿A tratamientos seguros que le harán sentirse mejor? ¿Puede conseguir los medicamentos y productos sanitarios necesarios? ¿Quién los pagará? ¿Existen políticas que garanticen los servicios para usted, su familia y su comunidad, la próxima vez y siempre que sea necesario? ¿Tiene su gobierno información precisa sobre el sistema de salud en general para adoptar las decisiones adecuadas a fin de que todo funcione como se debe? La buena salud requiere personas, servicios, productos, financiación, políticas e información. Y todo debe funcionar al unísono, incluso en momentos de crisis. Un buen sistema de salud no se limita a tratar a personas enfermas. Contribuye a fomentar un modo de vida sano y a prevenir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud trabaja en el mundo entero para que todas las personas y comunidades tengan los servicios de calidad necesarios que les protejan de amenazas sanitarias sin imponer aprietos económicos. A eso nos referimos con cobertura sanitaria universal. A su salud y a la de todos. Recién hecho con información veraz. El primer café de la mañana. Es una estrategia para mayores de edad en la que buscamos que las personas que han decidido consumir sustancias psicoactivas, sea de tipo legal o ilegal, tengan información. Con esto buscamos que ellos puedan gestionar el placer y reducir los riesgos y daños al momento de hacerlo. Partimos de un tema de desconocer qué es lo que se está consumiendo y los efectos asociados a la misma. Partimos de un tema de mezclas. Muchas ocasiones en los entornos comienzan a consumir diversas sustancias y a pesar de que una sustancia te genera un riesgo, en conjunto el riesgo aumenta. Partimos también de un desconocimiento de espacio, cómo lo haces y con quién lo haces. Esos son factores súper importantes en el momento de un consumo. Tomamos una pequeña cantidad de la sustancia, papel, pepa o polvo, y ahí procedemos a analizarlo. Nuestro análisis es básico, es un análisis preliminar colorimétrico. Es decir, que al aplicarle unos reactivos vamos a saber si hay presencia o no hay presencia de la misma. Al hacer el análisis de tu perico encontramos que este se encuentra dentro del promedio que hay en el país, es decir, está dentro de un porcentaje de 25 a 50%. Frecuentemente yo consumo éxtasis porque es como lo más usual que se consume en estas fiestas. Aparte es como lo que mejor combina con la música. Hay mucha gente que consume color o tusi. Realmente no me parece una buena mezcla o que sea un buen cóctel. Lo que pasa es que el tusi es un cóctel de drogas y realmente no me parece mezclar tantas drogas en un ambiente tan pesado. Entonces es mejor ir testeando de a pocos para ver cuál es tu límite y que no llegues a una sobredosis. La gente simplemente quiere saber por dónde se consume, si es un psicodélico, cuánto es la dosis mínima, media o alta, cuánto tiempo se va a demorar en subir y cuánto tiempo se va el efecto y las interacciones cuáles pueden ser. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Es la primera vez que vienes a Echele Cabeza? Sí. ¿El día de hoy te gustaría analizar algo? Vengo a analizar esta pregunta. Listo. Lo importante fue el tema de salud y de cuidado de la vida, y así empezamos. Y era darle información a la gente para que tomara decisiones informadas
y no tuviera intoxicaciones, muertes o accidentes cuando consumiera, pero con el tiempo se terminó volviendo un tema de derechos también, de que la gente se dignifique, de que la gente no se sienta estigmatizada, de que la gente no se sienta acorralada y que la gente exija a los espacios de fiesta el mínimo vital de agua, exista buenas condiciones, pero ahorita hacia el futuro definitivamente la reducción de riesgos y daños va a ser el enfoque primordial y más relevante en un contexto con drogas reguladas en el futuro, y va a ser enseñarle a la gente a usar sustancias. La reforma de política de drogas no se va a hacer solamente desde los escritorios o desde la legislación, y si quienes quieren reformar la política de droga no le prestan atención y no le dan juego a la sociedad y a que la sociedad se movilice para hacerlo, no lo van a poder lograr. Creo además también, y es muy contundente, y es que si no regulamos las drogas no va a haber paz total. La policía de la isla de Jersey, dependiente de la corona británica, reveló este domingo que parece probable que la explosión y derrumbe de un bloque de edificios de St. Helier, que se saldó con al menos 3 muertos y 12 desaparecidos, fuera ocasionado por una explosión de gas. El responsable del cuerpo policial de la isla, situada en el Canal de la Mancha, cerca de la costa francesa, barajó este domingo esa posibilidad, entre otras, aunque advirtió de que en estos momentos la policía no sabe realmente lo que generó la explosión en la madrugada del viernes al sábado. También indicó que mientras prosiguen las pesquisas para esclarecer el suceso, tampoco se descarta la posibilidad de que se haya producido actividad criminal. Por su parte, los servicios de emergencia no han hallado más supervivientes y la operación de búsqueda y rescate ha pasado ahora a ser una operación de recuperación, según el responsable de bomberos. La enorme explosión y el incendio que se desató en el bloque de viviendas ocasionó el posterior derrumbe del edificio de 3 plantas. Tras el incidente, entre 20 y 30 personas fueron evacuadas del área afectada, que continúa acordonada. Los contagios de COVID en China siguen en descenso con 8.800 nuevos casos, de los que 6.500 son asintomáticos. Numerosas ciudades han cerrado en los últimos días muchas cabinas de toma de muestras de PCR y reducido la frecuencia con la que realizan pruebas. Esto podría traducirse en la contabilización de un menor número de positivos. La mayoría de los contagios por transmisión local se localizaron en Cantón y Pekín. En los últimos días, la prensa oficial ha comenzado a minimizar el riesgo de la variante Omicron a través de numerosos artículos y entrevistas a expertos. Se trata de un giro de argumento que acompaña a la relajación de algunas de las medidas más estrictas de la política de cero COVID, vigente desde hace casi 3 años. Asimismo, el Ejecutivo chino anunció la pasada semana que permitirá aislarse en sus casas a los infectados asintomáticos o con síntomas leves, y ya no será necesario tener una prueba negativa de COVID para entrar en la mayoría de lugares y establecimientos, con excepción de hospitales o escuelas. Los cambios llegaron después de que el hartazgo por las restricciones cristalizase en protestas en diversas partes del país. Es fácil encontrar a gente estornudando o pañuelo en mano. Me cogí un gripón la semana pasada bastante apañadillo. Se nota mucho un repunte grande. Tenemos valores de incidencia de enfermedades respiratorias en máximos muy elevados para lo que es el momento del mes. Circulan 3 virus a la vez, el de la gripe, el del COVID y el respiratorio sincitial que causa la bronquiolitis. Ya no sabemos un poco si es COVID o simplemente gripes o constipados. Y el sistema sanitario lo nota, como ocurre en este hospital de Barcelona. La confluencia en este momento de estos 3 virus hace que la situación se complique. Eso se le añade al hecho que no hay personal sanitario suficiente como para atender esta gran explosión de demanda. En atención primaria registran una tasa de 845 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitantes. La misma semana del año pasado era de 417. Y con más contagios, más personas han necesitado hospitalización por una infección grave. Entre las causas, no habernos contagiado durante 2 años, la relajación de medidas como el uso de la mascarilla y haber dejado de lado las vacunas. Tenemos unas vacunas fantásticas contra la gripe, tenemos unas vacunas fantásticas contra el COVID, que es una buena estrategia para protegernos frente a la enfermedad grave. A pesar del aumento de casos, los expertos aseguran que no hay que alarmarse, aunque sí estar pendientes de cómo evolucionan estos virus. Ya regresamos.
Cada año con nuestro concurso Piensa Verde, reconocemos y exaltamos a las personas, grupos o empresas que contribuyen con la ejecución de proyectos a la solución de los problemas ambientales en Norte de Santander. Y en esta octava versión, hemos decidido lanzar 3 categorías. Categoría 1, empresas de negocios verdes con ejecución mayor a 2 años en bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, ecoproductos industriales, mercado de carbono. Categoría 2, emprendimientos en negocios verdes. Categoría 3. Mi páramo sobre la aceleración en desarrollo de productos de agronegocio sostenible. La inscripción es gratuita a partir del 16 de agosto del 2022 hasta el 7 de octubre de 2022. Para conocer más sobre las bases de este concurso y descargar el formulario de inscripción, visita nuestra página web www.akc.com.co. Es el mejor momento para premiar a los héroes ambientales en nuestro departamento. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. La cápsula espacial Orión está de vuelta en la Tierra. Su amerizaje tuvo lugar el domingo frente a la isla mexicana de Guadalupe a las 17:40 GMT. Sin llevar astronautas a bordo, reingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora y soportó un calor de 2.800 grados centígrados, la mitad de la temperatura del Sol. El principal objetivo de la misión era probar el escudo térmico de Orión, el mayor que se ha construido, con 5 metros de diámetro. Se necesitaron 11 paracaídas para frenar el descenso y luego tocar el agua con una velocidad de 30 kilómetros por hora. La cápsula, que no mostraba daños aparentes, permanecería en el agua unas 2 horas para recopilar información sobre el calor inducido en su interior. Orión había recorrido más de 2.200 millones de kilómetros desde su despegue el 16 de noviembre. El Premio Nobel de la Paz fue entregado en conjunto a activistas de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, los 3 países implicados en el conflicto que está por cumplir 10 meses. Se trata del militante bielorruso Ales Beliatsky, encarcelado en su país, la ONG rusa Memorial disuelta por la justicia y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Este último, creado en 2007, informa sobre los crímenes de guerra de las tropas rusas y prorrusas en Ucrania, que suman más de 27.000. Documentamos no solo las violaciones de las convenciones de Ginebra o La Haya, documentamos el dolor humano. El dolor humano que las tropas rusas bombardean deliberadamente contra edificios residenciales, escuelas, iglesias, hospitales, atacan corredores de evacuación, gestionan un sistema de campos de filtración, organizan deportaciones forzosas, cometen asesinatos, violación, torturas, secuestros y otros tipos de delitos contra civiles. Y este alcance es extenso y sin precedentes. Matvichuk pidió la creación de un tribunal internacional para juzgar a Vladimir Putin, Alexander Lukashenko y a otros que considera criminales de guerra. El presidente de Memorial, el ruso Jan Rochinsky, denunció por su parte las aspiraciones imperiales en su país, herederas de la República Soviética. Desafortunadamente, hoy no hay una solución diplomática. Una solución diplomática solo es posible sobre la base del derecho internacional. Esto significa el establecimiento de la integridad territorial de Ucrania y la salida del ejército ruso de los territorios capturados.
El liderazgo ruso obviamente no está preparado para esto. Tal vez surja una solución diplomática, pero hoy no existe. Fundada en 1989, Memorial se dedicó a denunciar los crímenes cometidos durante el periodo estalinista de la Unión Soviética, además de alertar de vulneraciones de derechos humanos en Rusia. La justicia rusa disolvió a finales de 2021 esta ONG y decidió requisar sus oficinas el 7 de octubre de este año. El tercer galardonado, el activista bielorruso Ales Beliatsky, fundador de la ONG de defensa de los derechos humanos Viasna, está en la cárcel desde julio de 2021 a la espera de un juicio que podría condenarlo a 12 años de cárcel por contrabando a favor de la oposición a Lukashenko. En su nombre acudió su esposa Natalia Pinchuk. La gente es torturada en las cárceles. En este estado de asfixia, los bielorrusos no pueden decir nada. Podemos comparar esta situación con los territorios ocupados de Ucrania. En Ucrania es un estado ocupante. En Bielorrusia es su propia autoridad la que asfixia a su pueblo. En otra ceremonia en Estocolmo, también se entregaron el sábado por la tarde los otros 26 Nobel de Medicina, Física, Química, Literatura y Economía. Una cifra elevada debido al retraso de 2020 y 2021 por la pandemia. Vengan, voy a mostrarles lo que queda de Sheima. El 24 de julio, la vida de Magda dio un giro radical. Su hija, Saima Gamal, presentadora de televisión de 42 años, fue asesinada por su marido, un conocido juez de la capital. Tras un juicio mediatizado a principios de septiembre, el hombre y su cómplice fueron condenados a muerte. La madre de Saima sigue sin entender. 7 años de matrimonio y ese traidor la mata de la peor manera. No estamos hablando de un hombre ignorante y sin educación. No, es un hombre muy poderoso. Nunca sospechamos de él. Unos días antes de su muerte, Saima Gamal publicó este video en las redes sociales. Me dirijo a todas las mujeres víctimas de la violencia, sean quienes sean. Por favor, corran por su vida. Váyanse rápido, váyanse lejos, dejen todo atrás, sin pensar en nada más que en ustedes mismas. Si no, podrían morir. Según un informe de las Naciones Unidas de 2015, más de 5 millones de mujeres egipcias son víctimas de violencia conyugal cada año. Sin embargo, hay pocas estructuras que las acojan. En esta ONG reciben formación trabajadoras sociales y abogadas para ayudar a las víctimas. La asociación ha recibido a casi 600 mujeres este año, una cifra que no cesa de aumentar. Recibimos a mujeres que son maltratadas físicamente y en muchos casos el marido está desempleado y consume drogas. Entonces, obliga a su mujer a trabajar y se queda con todo su sueldo. Muchas de estas mujeres no están preparadas para el mercado laboral y acaban en lugares peligrosos donde son acosadas y a veces abusadas sexualmente. Se les explota con largas jornadas de trabajo y salarios miserables. Las víctimas, muy a menudo, prefieren guardar silencio. Tenía miedo del juicio de la sociedad como mujer divorciada, de cómo me percibirían. En las sociedades orientales, mucha gente piensa que una mujer divorciada no puede salir sola. Piensan mal de uno, de verdad. Esta estigmatización no es algo nuevo. A finales de los años 90, el propio presidente Mubarak se ocupó del problema y presentó una respuesta sorprendente. Un pueblo enteramente dedicado a las mujeres viudas y divorciadas. Tras la muerte de su padre hace 20 años, Nima Nagui y su madre fueron de las primeras en llegar al pueblo. Desde entonces, Nima ha vivido en condiciones modestas. El agua no es potable, conseguimos bidones fuera. Cuando llegamos no había agua, ni electricidad, ni siquiera gente. Hoy, gracias a Dios, las cosas van bien, mucho mejor que al principio.
Sin embargo, debido a la falta de infraestructuras, la gran mayoría de las mujeres divorciadas regresaron a sus pueblos de origen, dejando atrás decenas de casas abandonadas. Algunas fueron vendidas. Sabah El Sous y su marido compraron esta casa hace 10 años. Las mujeres divorciadas venían, se quedaban un tiempo y luego se iban a su casa. Así que muchos aprovechamos para comprar esos terrenos, pero tenemos un gran problema con las inundaciones. Hay casas donde el agua sale del suelo, sube. Ante una sociedad que sigue siendo profundamente conservadora, las mujeres egipcias siguen luchando para que sus derechos sean respetados. Gracias a las redes sociales, sus voces se hacen oír. En el verano de 2020, la ola del Me Too se extendió por Egipto. Al año siguiente, el gobierno transformó el delito de acoso en un crimen, castigado con penas más severas. Este cambio de legislación fue acogido con satisfacción por la ONU en su momento. La propia prensa egipcia informa ahora de los casos de violencia contra las mujeres. Nadia Mabrouk tenía 3 años cuando sus tíos irrumpieron en su casa y le dispararon a su madre 8 veces. Su error había sido casarse con un beduino de una tribu diferente. La joven periodista publicó un artículo en el que relataba por primera vez este crimen de honor. Necesitaba escribir ese artículo, necesitaba hablar porque había guardado silencio durante demasiado tiempo. Quiero disculparme con mi madre, porque he pasado 32 años con miedo a hablar de ella. E incluso... Estas casas humildes de ladrillo rojo se extienden hasta lo alto de las colinas del barrio de Petare, en el este de Caracas. Este barrio marginal es el hogar de Jimmy Pérez. Sus techos planos, también llamados plata banda, son espacios abiertos que adquirieron una nueva importancia durante la pandemia. Es un sitio donde es el techo de la casa, donde está construida por materiales de construcción. En la plata banda, a pesar que siempre estuvo allí en los sectores populares y era el espacio social de la gente, donde se celebraba los cumpleaños, los 15 años, aquí se jugaba carnaval. Entonces la plata banda resguarda los recuerdos de la gente, resguarda los sentimientos más nobles de la familia, el compartir. En estos techos nació el cine Plata Banda durante los primeros meses de la pandemia. Un cine al aire libre que fue un alivio para los residentes confinados en sus casas. El proyecto continuó tras el final del confinamiento y ahora también incluye música en vivo. Ya son más de 200 las proyecciones que se han hecho. Cada mes hay varias. El proyecto fue una respuesta al aumento de la violencia y los suicidios durante la pandemia. Jaime, coorganizador y hermano gemelo de Jimmy, nos explica el programa. Hay cine infantil, hay cine documental. Uno de los cines importantes que proyectamos fue el de la depresión a una población que también vive sus procesos de traumas, de procesos de duelo, procesos de tristezas, procesos inclusive de cicatrices y de situaciones que ha dejado el contexto social venezolano. Ese trabajo que se proyectó en nuestras pantallas de cine Plata Banda fue acogido por la comunidad. Eso fue lo que hizo que los niveles de violencia bajaran. Cuando termina la película, los espectadores encienden y apagan las luces a modo de aplauso. El proyecto también refuerza los vínculos entre los vecinos. Sí, por ejemplo, hay un evento y de repente de mi casa no se ve muy bien. Hablamos con los vecinos y ellos están ya acomodados viendo y nosotros nos trasladamos a esa casa de los vecinos y nos sentamos todos, pues, porque hay un balcón y es más amplia la vista. No, bueno, los conozco igual, pero compartimos más. Esa actividad de la Plata Banda nos permite compartir más, establecer más contacto, más sí, estamos más compenetrados, como quien dice, pues. La pandemia agravó los problemas sociales de Petare. Las pandillas aprovecharon el confinamiento para intensificar sus actividades delictivas. Petare, conocido como el barrio más peligroso de Venezuela, se volvió aún más inseguro. Pero por medio del cine Plata Banda,
los vecinos reconquistan el espacio público. Según los organizadores, esta iniciativa enseñó a los residentes a actuar cuando fallan los servicios públicos. Yo aspiro a que Petare se reduzca la violencia y es la única manera. Si no hay personas como nosotros que se preocupa en estos temas tan importantes y tan necesarios, entonces estuviéramos en una Petare donde no tuviéramos esperanza, no tuviéramos futuro. Nosotros aspiramos a tener una comunidad, más humana, con mayor educación, con mayores oportunidades, donde la gente se sienta útil, donde la gente y estamos demostrando que sin ser gobierno, sin ser parte de la estructura como tal, hemos demostrado grandes logros y logros significativos e importantes para la gente, para la comunidad, para los niños, para los representantes, para los padres. Hoy el cine Platabanda se trasladó a una de las zonas más pobres de Petare, donde lo espera un emocionado público. Esta proyección es para los niños que no tienen posibilidad de ir a un cine de verdad. Unos donantes se comprometieron para proporcionar comida para ellos, pues a menudo pasan hambre. Muchos padres que se quedaron sin trabajo, que no tienen cómo mantener a su familia. Hay niños que se acuestan sin comer. Yo hablaba con ellos cuando yo empecé a venir para acá y me decían, mira Glenda, tengo 2 días que no como. 2 días sin comer, se acuestan sin comer. Haders le ha pasado. Sí. Y nos fueron dando y dando hasta que ahora que ya estamos grandes y fuertes. Este proyecto cinematográfico muestra cómo una comunidad puede mantenerse unida incluso en los momentos más difíciles. Colombia está ajustando su política antidrogas, pero del lado de la demanda, ¿qué está pasando con el consumo de cocaína en Estados Unidos? Los fallecimientos por consumo solamente de cocaína o mezclada con drogas sintéticas como el fentanilo se triplicaron desde 2015, llegando a cerca de 24.000 víctimas mortales en 2021. Las personas que consumieron cocaína mezclada con opioides fueron las que más fallecieron entre 2015 y 2020. Las sobredosis de los que no mezclaron cocaína con opioides también aumentaron, pero a un menor ritmo. Entre 2014 y 2015 se juntaron 2 fenómenos: la epidemia del fentanilo desatada por los carteles y un aumento extraordinario de la producción de coca en Colombia. De acuerdo con el último reporte de drogas de la DEA, los datos de incautación de cocaína, de precio y de pureza de la droga indican que la disponibilidad de cocaína en Estados Unidos es constante. Jaime Moreno, Voz de América. О, гражданський, батя, вийдіть, будь ласка. Как вам живется? А мы тут освобождаем свою землю. А мы ждем, когда вы освободите. Що, блядь, на параної, перший день заїхав на. 34. А це що таке за антенна стоїть? Юнга Мар. Окей, да. Окей. Эй, ты, мордочка. Так, это у нас... Ты разлихся, да? Да.